Revelado, el millonario escucha algo increíble de la niñera que transformará su vida para siempre. La música retumbaba en el lujoso salón, lleno de luces brillantes y risas que sonaban vacías. Miguel, un hombre que había construido un imperio en el bullicioso corazón de la Ciudad de México, sonreía y charlaba con personas que nunca había visto en su vida. Pero en su interior, una tristeza lo acompañaba. A su alrededor, amigos de ocasión, todos en busca de una conexión, pero ninguno de ellos sabía cuántas veces había sacrificado momentos importantes en su vida por negocios. Más allá de la gloria y el dinero, su familia lo extrañaba. En un pequeño pueblo, sus hijos se hacían preguntas y su esposa lloraba en silencio, mientras que Rosa, la niñera, se convertía en una madre sustituta, nutriendo a sus pequeños con historias y enseñanzas que él había olvidado. La fiesta continuaba, pero Miguel se sentía más desconectado que nunca. Observaba a través de la multitud y pensaba en sus hijos. ¿Estarán bien? ¿Los estaré criando, o solo les estoy dando cosas? Estrujándose bajo el peso de su propio éxito, notó a Rosa acercándose. Su característica bondad iluminaba la sala. Miguel, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó con una voz que desprendía confianza y amor. Él asintió, sin saber que lo que ella diría cambiaría su vida. En un rincón tranquilo, alejado del bullicio, Rosa comenzó a contarle sobre su vida en su pueblo. Con cada palabra, revivía sus recuerdos. Habló de las cenas familiares en las que todos, a pesar de la miseria, se reunían a compartir risas y anécdotas. Recordó cómo, incluso con poco, el amor llenaba el hogar, como siempre había un lugar en la mesa para un amigo, y como, a la hora de dormir, compartían sueños y esperanzas. Miguel sentía su corazón apretarse. Las imágenes de su niñez volvieron a su mente. El aroma de las tortillas recién hechas, el sonido de risas en la noche, y esa sensación reconfortante de ser parte de algo más grande que uno mismo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Lo más valioso, Miguel, no son los bienes materiales. Es la familia, es el apoyo. Cuando ustedes, los niños, se reúnen con nosotros, podemos enseñarles lo que realmente importa, dijo Rosa. Su voz temblaba. Miguel sintió una punzada de dolor. Su éxito había creado una muralla entre él y lo que realmente amaba. La sombra de la culpa se proyectó en su mente. Había dejado a su familia atrás en búsqueda del sueño. Su corazón latía rápidamente. Cada una de las palabras de Rosa calaba más y más hondo. Comenzó a cuestionar su camino. El lujo y el poder llenaban su vida, pero su hogar se sentía desolado. ¿Era esta la estrategia ganadora? La imagen de sus hijos, con miradas vacías, lo golpeó como una ola. Se dio cuenta de que, al buscar el brillo del oro, había apagado la luz de la calidez familiar. De pie frente al espejo en su oficina, Miguel contemplaba su reflejo. ¿Qué hombre se había convertido en la lucha por ser alguien? Con la voz de Rosa resonando en su mente, una pregunta crucial emergía: ¿puede una vida de lujos reemplazar la calidez del amor familiar? La respuesta comenzaba a formarse, pero el viaje hacia la reconciliación apenas comenzaba, y la distancia entre él y su esencia era más grande que nunca. Miguel se encontró de pie, solo en su oficina, sumido en sus pensamientos. La imagen de Rosa, sus palabras resonando en su mente, lo llenaban de un sentido de claridad que no había sentido en años. ¿Acaso había llegado la hora de volver a casa? ¿Sería posible recomponer el lazo que había dejado marchitarse en su ausencia? Su corazón, apesadumbrado, palpitaba con la esperanza de un cambio. Mientras pensaba, de repente un golpe en la puerta lo sacó de su trance. Era Pedro, su asistente, con una expresión de preocupación. Miguel, tienes una llamada urgente de casa. Es tu esposa, Elena, dijo Pedro, su voz temblando ligeramente. El nombre de Elena atravesó la habitación, como una corriente eléctrica. Con el pulso acelerado, Miguel aceptó el teléfono, sintiendo el sudor en sus manos. Hola,
Amor, dijo Elena, su voz se rompía en la línea. Los niños necesitan verte. La situación no es fácil. Ellos. El corazón de Miguel se hundió. Era lo que temía. ¿Qué les pasa? Sabes que haría cualquier cosa por ellos. Respondió, ahora llenándose de un sentimiento que había reprimido durante demasiado tiempo. Tienen tantas preguntas, Miguel. Quieren saber por qué nunca estás ahí. ¿Por qué, a pesar de que vivimos en una casa grande, todo se siente tan vacío? Las lágrimas de Elena brotaron, y Miguel sintió un peso inmenso caerse sobre sus hombros. Esa voz que una vez fue su refugio, ahora manifestaba el dolor de su ausencia. Mañana mismo tomaré un vuelo, dijo Miguel casi en un susurro, su resolución volviéndose destacada. Voy a cambiar las cosas. Quiero estar allí, quiero ser el padre que necesitan. Después de la conversación, la noche se sintió más pesada que nunca. La música de la fiesta se volvió un eco distante. La risa y la alegría a su alrededor se sentían como un cruel recordatorio de lo que había dejado atrás. La chispa inicial de cambio se avivó en su pecho, pero también le llenó de miedo. ¿Sería posible regresar de esa manera? ¿Podría arremeter contra los años de negligencia y dolor? Miguel decidió que, al día siguiente, volaría de regreso a su hogar. A medida que pasaba la noche, sus pensamientos se aglomeraban con posibilidades, miedo y ansias. Había una parte de él que sabía que no sería fácil, la culpa era un monstruo difícil de vencer. Pero la decisión estaba tomada, la llamada a la acción resonando tan fuerte como la música de la fiesta que ahora sonaba lejana. El sol asomaba sobre México al día siguiente, envolviendo a Miguel en un nuevo día de esperanza. Se lanzó hacia el aeropuerto, con un torrente de emociones cruzando por su mente. Mientras esperaba abordar, un mensaje emergió en su teléfono. Era un video de Rosa, grabado desde el jardín de su casa. En él, contaba a los niños historias, riendo, llenando cada rincón con amor y calidez. Miguel sintió que su corazón se desbordaba al ver cómo su ausencia había dejado un vacío que nadie más podía llenar. Cuando finalmente llegó al pueblo, el aire fresco lo abrazó. La calidez de la gente lo envolvió, como un recordatorio de todo lo que había estado buscando. Pero la pregunta seguía ahí, ¿cómo reconciliaría su pasado con un futuro mejor? Mientras avanzaba hacia su hogar, la distancia entre su sueño de éxito y la realidad familiar se acortaba, pero el cielo seguía nublado. De repente, vio a sus hijos jugando en el jardín, y su aliento se detuvo. La imagen de su familia fue la que siempre había anhelado tener cerca. Miguel se detuvo, y un nuevo dolor y una profunda esperanza surgieron. ¿Estarían dispuestos a recibirlo de vuelta? ¿Podría borrar los años de distancia y encontrar el camino hacia la reconciliación? Sin responder esas preguntas, dio un paso hacia la puerta. Esta vez, el brillo de la luz del sol en su rostro lo impulsaba con una energía poderosa y renovada, lo que no sabía es que alguien lo observaba desde la ventana. La figura de Rosa, que hasta ese momento había sido su guía en el camino de retorno, se convirtió en un testigo silencioso de su búsqueda de redención. Y justo en ese momento, Miguel sintió que un gran desafío lo esperaba. No solo tenía que enfrentarse a su familia, sino también a la verdad de su propio corazón. Miguel respiró hondo, con una mezcla de nerviosismo y determinación palpitando en su pecho. Cada paso que daba hacia la puerta de su hogar era un eco de los años que había perdido, de las risas que no había compartido, y de los abrazos no dados. Sabía que su familia lo esperaba, pero el miedo lo atrapaba como un espeso velo. Al empujar la puerta, el chirrido del marco resonó en el silencio de la casa. El ambiente era familiar, pero a la vez añoraba fragancias y ruidos que solían pertenecer a un tiempo mejor. La visión de su hogar provocó una oleada de emociones que casi lo desborda. En el salón, la luz se filtraba suavemente, y sus hijos, Andrés y Valeria, giraron al instante al escuchar el ruido. Sus ojos se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. Miguel. Elena apareció detrás de ellos, y su mirada reflejaba la tensión de su historia compartida. Él podía ver en su rostro el amor mezclado con el dolor. Como si los años de separación se manifestaran en la distancia que mantenían. Mami 2, gritó Valeria y corrió hacia él, abrazándolo con una fuerza que le partió el corazón. Miguel se arrodilló,
sintiendo los brazos de su hija a su alrededor como un salvavidas. Era un instante eterno, y un torrente de lágrimas luchaba por salir de sus ojos. Andrés se acercó con cautela, pero en su mirada había una chispa de esperanza. Papá, su voz tembló, como si aún le costara creer que él estaba ahí. Lo siento tanto, he estado tan lejos. La voz de Miguel se quebró, pero no sabía si era por la alegría del reencuentro o por la culpa que lo había perseguido todos esos años. Elena observaba en un silencio tenso, su expresión un entramado de amor y reproche. Al poco tiempo, la familia se sentó todos juntos, como si los años de separación se estuvieran deshaciendo lentamente en la calidez del hogar. La cena fue un reto, cada bocado envuelto en pequeñas preguntas y miradas furtivas. La tensión era palpable, pero la luz de sus hijos comenzaba a romper la oscuridad que había predominado en su ausencia. Mamá nos dijo que habías estado lejos para trabajar, dijo Andrés, mientras jugueteaba con su comida. No entiendo por qué no viniste antes. Miguel sintió que una lanza atravesaba su pecho. Lo sé, hijo. Creí que esto era lo mejor. Pero ahora sé que estaba equivocado. Quiero estar aquí, con ustedes. Algo en su voz resonó con sinceridad, y una leve sonrisa se dibujó en el rostro de su esposa, aunque sus ojos seguían reflejando la herida abierta. Una risa de Valeria interrumpió la pesadez del momento. ¿Podemos hacer una fiesta de bienvenida? No, mami. La inocencia de su hija trajo un poco de luz a la atmósfera pesada. Eso suena genial, dijo Miguel, disfrutando el instante como si de un rescate se tratara. Pero en su interior, la preocupación crecía. Porque había algo más. Algo que aún no había mencionado. Esa misma noche, mientras sus hijos dormían, Miguel se quedó sentado en el sofá, sumido en recuerdos y añoranzas. Entonces, el sonido del timbre rompió la quietud. Elena lo miró con confusión, y él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién será a esta hora? La tensión retornó, y mientras se acercaban a la puerta, Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Podría ser alguien del pasado que traería consigo más sombras? Al abrir la puerta, la figura en el umbral lo sorprendió. Era Rosa. Miguel, necesito hablar contigo. Es urgente, dijo, con una mirada que mezclaba preocupación y determinación. La voz de Rosa retumbó en su mente, y el viejo vínculo entre ellos resurgió. El corazón de Miguel se aceleró. ¿Qué podía significar esa urgencia? ¿Acaso había resurgido algo del pasado que podría arruinar todo lo que estaba intentando reconstruir? El momento de verdad se acercaba, y con él, la revelación que podría transformar su vida una vez más. Miguel se quedó paralizado en el umbral, la mirada fija en Rosa. Los años y las decisiones que habían tomado se sentaban pesadamente entre ellos, como una niebla que no se disipaba. ¿Urgente? Rosa, ¿qué es tan importante?, preguntó, la ansiedad apoderándose de su voz. Rosa inclinó la cabeza, como si las palabras le costaran más de lo habitual. No puedo hablar aquí. Necesitamos privacidad. Sus ojos lanzaban destellos de miedo y angustia, haciendo que el estómago de Miguel se retorciera. Elena, sintiendo la tensión, los miró con inquietud. Miguel, ¿está bien? Sí, está bien, amor. Solo un momento. Miguel respondió, manteniendo la voz firme mientras un torbellino de emociones lo invadía. Rosa lo condujo a un rincón del jardín junto a la casa. Las luces parpadeaban suavemente, la noche era tranquila, pero en su interior, todo estaba a punto de estallar. Hay algo que necesitas saber, algo que no he podido decirte antes, comenzó Rosa, su voz temblorosa. Fue difícil para mí mantenerlo en secreto, pero es necesario que sepas la verdad. Miguel sintió su corazón latir en su pecho. La sensación de inquietud aumentaba. ¿De qué se trata? Rosa respiró hondo y formuló sus palabras con cuidado. Desde que te fuiste, las cosas han cambiado. Huí de la ciudad, pero, durante esos años, ocurrió algo que me sigue persiguiendo. Miguel, tengo un hijo. Nuestro hijo. El mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Miguel la miró, incrédulo. ¿Qué? Las palabras no podían ser reales. ¿Cómo es posible? Rosa tambaleó, como si la revelación la hubiera golpeado con fuerza. No sabía cómo decírtelo. No supe cómo enfrentar la verdad. Al principio,
creí que podía hacerlo sola. Pero ahora, no tengo opciones. Las palabras de Rosa resonaban en su mente, retumbando como un eco. Miguel sintió que sus pies flaqueaban. ¿Por qué no me contactaste? ¿Por qué no me dijiste nada? Tenía miedo, Miguel. Temía que pensaras que solo quería atormentarte, pero debiste intentarlo. Soy su padre. Miguel exclamó, el dolor y la rabia brotando de su interior. Su toda vida había estado construida alrededor de su familia, y ahora, una nueva vida se deslizaba entre los espacios que él había dejado vacíos. Rosa lo miró a los ojos. Lo sé. Lo sé. Pero necesito tu ayuda. El niño necesita saber quién es su padre. Y tú necesitas saberlo también. Miguel sintió una oleada de emociones en su pecho, confusión, temor, pero sobre todo, un profundo deseo de conectarse con este hijo del que jamás había sabido. Solo en ese momento, entendió que el camino de reconciliación con su familia no solo pasaba por recuperar el tiempo perdido, sino también por abrir su corazón a lo inesperado. ¿Cómo se llama?, preguntó Miguel, con la voz más suave, como si temiera que cualquier ruido pudiera espantar la respuesta. Se llama Mateo. Tiene 5 años, dijo Rosa, sin soltar su mirada. Y se parece tanto a ti. Miguel sintió que el aire se le escapaba. Su mente giraba, conjurando imágenes de un niño que nunca había llegado a conocer. El recuerdo de sus propios hijos se mezclaba en su corazón, creando un torbellino de amor y añoranza. ¿Dónde está?, preguntó, el deseo apremiante de conocer a su hijo por fin manifestándose. No está aquí. Está en mi nueva casa, lejos de la ciudad, Rosa respondió, la voz temblando de emoción. Pero espero que puedas conocerlo. Necesitas entender lo que esto significa, Miguel. Para todos nosotros. Miguel asintió, una tormenta de sentimientos chocando en su interior, entrelazados con el amor por su familia y la incertidumbre de un futuro que nunca había imaginado. Había mucho que resolver, demasiado que enfrentar, y todo se desbordaba en su corazón. En este momento, no puedo pensar en nada más. Necesito tiempo, dijo Miguel, sintiendo como la soledad surgía entre todas las posibilidades que se presentaban ante él. Solo espero que estés dispuesto a escucharlo. Tal vez aún hay un camino para nosotros, para todos, murmuró Rosa, dando un paso atrás, como si la distancia la protegiera de la tormenta que había. Desatado, Miguel miró al cielo estrellado, consciente de que su vida jamás volvería a ser la misma. Una ráfaga de esperanza y miedo se mezclaban en su pecho. ¿Estaba dispuesto a enfrentar el caos del pasado y construir algo nuevo? Mientras miraba cómo Rosa se alejaba, una pregunta latente emergió en su mente. ¿Podría realmente reconciliarse con su familia y abrir su corazón a un hijo que nunca había conocido? Esa noche, cada decisión traía consigo un nuevo destino, y el futuro comenzaba a desdibujarse. El reloj de la cocina marcó la medianoche y la realidad se fue desvaneciendo. El camino por recorrer prometía sorpresas, y Miguel sabía que su verdadera lucha apenas comenzaba. Lo que aún no sabía era que este encuentro cambiaría no solo su vida, sino también la de todos a su alrededor. Estaba listo para descubrir que otros secretos le aguardaban. El eco de decisiones no tomadas resonaba en sus oídos, y con cada latido sentía que algo importante se estaba gestando. Miguel se quedó parado en el jardín, tratando de asimilar la explosiva revelación de Rosa. El murmullo lejano de la fiesta se escuchaba como un eco distante, irrelevante frente a la realidad que acababa de enterarse. Un hijo. Su hijo. Y con esa thought, un torbellino de emociones agitaba su ser. Era un sueño que nunca había considerado, pero ahora se manifestaba como un peso abrumador. Respira, Miguel, se dijo a sí mismo, sintiendo la necesidad urgente de organizar sus pensamientos. Sin embargo, la ansiedad no se retiraba. Pasó una mano por su cabello mientras miraba a su alrededor, simbólicamente buscando una salida. Las luces decorativas del jardín titilaban, como si también quisieran decirle que su vida estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. Elena, al otro lado del jardín, lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Miguel podía ver las preguntas en sus ojos. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué estaba pasando? El amor de Elena le había brindado estabilidad, pero ahora, con el nuevo descubrimiento, se sentía dividido.
¿Cómo podría explicarle todo esto? Aún no tenía respuesta. A veces las decisiones que tomamos en el pasado nos alcanzan cuando menos lo esperamos, murmuró, recordando a su familia siempre un paso adelante en su vida. Pero ahora, una nueva vida había entrado en escena, interponiéndose entre él y su actual realidad. La idea de un hijo lo llenaba de terror y, al mismo tiempo, de anhelo. La voz de Rosa resonaba en su mente. Necesitas conocerlo. La cercanía de ese niño que nunca había sabido que existía lo invadía de un deseo irrefrenable. Pero, ¿y si no era suficiente? ¿Y si se había perdido lo que podría haber sido, el tiempo que jamás podría recuperar? Mientras trataba de calmar sus pensamientos, su mirada se posó en la luna brillante que iluminaba el cielo. Había algo profundamente conmovedor en esa luz. Era un recordatorio de que, incluso en la oscuridad de su confusión, aún había esperanza. Mateo susurró, como si pronunciar el nombre lo acercara un poco más a ese hijo. ¿Qué estaría haciendo en ese momento? Sería un niño feliz. Fue entonces cuando sintió una presencia cerca. Al girarse, vio a Elena acercándose lentamente. Había una expresión pequeña de comprensión en su rostro, como si en ese instante supiera que algo había cambiado entre ellos. Miguel, ¿qué sucede?, preguntó, su voz suave pero firme. No me escondas nada. Te conozco. Él hizo una pausa, su mente luchando entre el deseo de abrirse y el temor a lastimarla. Es complicado, finalmente dijo, sus palabras fluyendo como un río indómito. Rosa, ella tiene un hijo. Nuestro hijo. ¿Nuestro? Elena repitió, sorprendida, pero no pareció enojarse. Más bien, parecía contemplativa, tratando de entender el impacto de sus palabras. Mateo, continuó Miguel. Tiene 5 años. No supe de él hasta ahora y no sé cómo enfrentar esto. ¿Cómo le explico que existe alguien más en mi vida, en nuestro mundo? La quietud del jardín se llenó de la tensión palpable entre ellos. Miguel podía ver que Elena luchaba con su propia tormenta emocional. La incertidumbre pobló el aire, pero había algo más fuerte, una corriente de empatía que los unía. Necesitas ser honesto, Miguel, dijo ella, posicionándose más cerca. Si esto va a funcionar, necesitamos enfrentar esto juntos. Lo que haya que hacer, lo haremos. Miguel sintió el alivio lavarle por dentro. Ella no se estaba alejando, no estaba culpándolo. No era fácil, pero el amor que compartían podía ser la ancla en medio de la tormenta. ¿Crees que podrías conocerlo?, preguntó, sintiéndose vulnerable. Me gustaría que lo conocieras. Elena tomó su mano, su toque asegurándole que podían superar esto. Solo necesitaré tiempo para procesarlo, pero estoy dispuesta. Si él es parte de tu vida, también será parte de la mía. Somos un equipo, Miguel. Mientras las palabras de Elena se asentaban en su corazón, una sensación de esperanza afloró. Quizás había un camino hacia adelante, pero justo cuando la conversación parecía encontrar su cauce, el sonido de risas y música estalló de una esquina, haciéndolos mirar hacia la fiesta. El ruido oponía una retadora claridad al mundo que trataban de crear. ¿Podrían realmente abrazar esta nueva familia? Antes de que Miguel pudiera articular más, su teléfono vibró en el bolsillo. Al mirar la pantalla, un mensaje de Rosa parpadeó, necesito hablar contigo. Es urgente. La tensión en su pecho se intensificó, y una nueva inquietud se sumó a los desafíos que ya enfrentaban. ¿Qué más podría complicar su historia? La lucha apenas comenzaba, y los secretos seguían brotando, como una sombra amenazante en el horizonte. El futuro se tornaba incierto, y todas las decisiones que Miguel había tomado hasta ahora parecían ser solo un anticipo de lo que estaba por venir. Con el corazón latiendo desbocado y la mano de Elena aún sujetando la suya, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaría listo para enfrentar la verdad que se ocultaba detrás del mensaje de Rosa? Miguel sintió que el latido de su corazón resonaba en sus oídos, casi como un tambor que anunciaba una llegada inminente. Miró el mensaje nuevamente, como si al hacerlo pudiera descifrar la urgencia escondida detrás de esas simples palabras. Necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Qué más había que discutir? La revelación de Rosa ya había desbordado su vida, y ahora,
La verdad parecía acelerarse hacia él como un tren de carga. ¿Vas a contestar?, preguntó Elena, su voz suave pero cargada de expectativa. Ella apretó su mano ligeramente, como si su contacto pudiera anclarlo en ese momento. Miguel sacudió la cabeza. No podía permitir que el miedo le robara el aliento, aunque en su interior sentía un torbellino de inquietud. Sí, contestó, con firmeza. Lo haré. Miguel deslizó su dedo por la pantalla y abrió la conversación. El ritmo de su pulso aumentó al distinguir las palabras que Rosa había escrito. Mateo necesita saber que su padre está aquí para él. Me gustaría que vinieras mañana. Hay algo que no te he contado. La lectura del mensaje se sintió como una lluvia helada cayendo sobre su espíritu. Cada palabra era un peso que se acumulaba en su pecho. ¿Qué más podía haber que no supiera? Su hijo, el niño que lo llenaba de incertidumbre y esperanza, estaba implicado en algo más. ¿Qué te dice? Elena se acercó, su rostro buscando el de él. La cercanía de sus ojos profundos revelaba la preocupación y la empatía que Miguel había llegado a adorar. Ella quiere que la vea mañana. Dice que hay algo más que debo saber. Mientras lo decía, sintió que su voz temblaba. Miguel se preguntaba si realmente podía lidiar con esto. ¿Qué podía haber sido tan crítico que necesitaba ser revelado de inmediato? Su mente podía adivinar, pero no podía aceptar. Quizás es solo otra dificultad a superar, Miguel. No te olvides de lo que hemos hablado. Estaremos juntos en esto. Las palabras de Elena parecían un mantra de aliento. Sin embargo, a medida que la música de la fiesta retumbaba a lo lejos, se sintió abrumado por la lucha interna. La visión de un futuro compartido parecía volverse humo en el aire. ¿Podría verdaderamente aceptar y abrazar a Mateo si la verdad de su existencia se tornaba más complicada de lo que podía manejar? Él necesita un padre. Un padre que nunca estuvo allí. ¿Y si él no me quiere? La desolación oscureció la mirada de Miguel. Sus pensamientos giraban, atrapados en la espiral del temor y la ansiedad. Si no lo intentas, nunca lo sabrás, le respondió Elena, firme, mirándolo a los ojos. El amor no es solo cuestión de aclarar el pasado. Se trata de lo que eliges construir ahora. De lo que podrán ser tú, Mateo y yo en el futuro. Esa visión la hacía brillar con esperanza. Pero la travesía aún estaba adornada con espinas. Miguel sintió nuevamente el impulso de hacer algo, de actuar, de no dejar que la tristeza lo consumiera. ¿Y si me necesita, pero yo no soy suficiente? El nudo en su estómago se apretaba con cada pregunta no formulada. Eres más que suficiente, Miguel. Y los dos lo verán. La demanda de ser un buen padre no es solo sobre el tiempo perdido, sino sobre el futuro que puedas construir con él. El mensaje de Rosa seguía brillando en su teléfono, demandando su atención. A medida que las palabras de Elena evocaban una sensación de fortaleza, una parte de él comprendía que enfrentar esta nueva etapa no solo era un desafío, era una oportunidad. Así que respiró profundo. ¿Te gustaría acompañarme mañana?, formuló la pregunta, y mientras lo hacía, sintió como la inseguridad se desvanecía lentamente. Elena sonrió, iluminando su cara. Claro que sí, Miguel. Seremos un equipo. Gracias, susurró, aliviado por su apoyo. Pero al mismo tiempo, el eco del mensaje atrajo su mente. Mientras el murmullo de la fiesta seguía de fondo, Miguel no podía evitar preguntarse qué verdad se ocultaba detrás de las palabras de Rosa. ¿Sería algo que definiría su paternidad o una carga que llevaría eternamente? El amanecer del día siguiente traería consigo respuestas, y con ellas, la posibilidad de cambiarlo todo. Una nueva vida esperaba, y cuando llegó esa noche, Miguel ya no podría volver atrás. ¿Estaría listo para el impacto de lo que descubriera al día siguiente? La mañana llegó envuelta en una bruma de incertidumbre. Miguel se despertó temprano, el cielo aún teñido de un gris suave que prometía una larga jornada. La habitación estaba en silencio, pero en su mente, un eco de preguntas resonaba incesantemente. Se sentó en la cama, sintió el frío de las sábanas y se pasó una mano por la cara. Era curioso cómo la esperanza y el miedo a menudo compartían el mismo espacio en su corazón. Hoy es el día, murmuró para sí mismo, intentando llevar al menos un poco de seguridad a su voz.
Se levantó, se duchó, y mientras el agua caía sobre su piel, se preguntaba si sería suficiente para ahogar sus ansiedades. Todo lo que quería era hacer lo correcto por Mateo, ese niño que apenas conocía y que, sin embargo, lo había cambiado de maneras que aún no podía medir. El aroma del café recién hecho lo llevó a la cocina, donde Elena lo esperaba, sonrisa llena de aliento. ¿Listo para lo que viene?, preguntó, sus ojos sonriendo incluso antes que su boca. No, pero debo estarlo, respondió Miguel, la risa nerviosa dejando su boca. Tomó una taza, el calor en sus manos era reconfortante, un pequeño ancla en el oleaje de emociones. El trayecto hacia la casa de Rosa pareció interminable. Las calles, llenas de vida y movimiento, contrastaban con el torbellino dentro de él. ¿Qué te dijo más exactamente Rosa?, preguntó Elena, rompiendo el silencio que se había acomodado entre ellos. Solo eso, que hay algo que no me ha contado, algo importante para Mateo, respondió Miguel, su voz casi un susurro. Su mente se llenó de posibilidades. ¿Podría haber algo peor de lo que ya había escuchado? Elena le tomó la mano mientras el auto se detenía frente a la casa. Recuerda, pase lo que pase, aquí estoy contigo. Juntos, dijo, y su apoyo se sintió como un escudo ante la adversidad. Tomando una profunda respiración, Miguel salió del vehículo. Las paredes de la casa de Rosa se alzaban ante él, y en ese momento, parecidas a un monstruo que guardaba secretos oscuros en sus entrañas. Se acercó, cada paso se sentía como un pequeño triunfo sobre sus propias dudas. Rosa lo recibió con una mezcla de nerviosismo y determinación. Al cruzar la puerta, el ambiente se impregnó de tensión. Gracias por venir, dijo ella, con un hilo de voz que anunciaba que este encuentro no sería fácil. Mateo está en su cuarto. Necesitamos hablar primero, tú y yo, agregó, desviando la mirada. Es sobre su salud. ¿Salud? La palabra se coló como un hielo en el pecho de Miguel. Instantáneamente, su mente se llenó de imágenes de hospitales y medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando? Es algo que no quería que supieras, confesó Rosa, su voz quebrándose. Mateo tiene una condición, algo que su diagnóstico puede cambiar con el tiempo. No quería preocuparte antes. Necesitaba que tú lo conocieras primero. Miguel sintió el giro de su mundo. La realidad se volvía más pesada y complicada de lo que jamás había anticipado. Mientras las palabras de Rosa se deslizaban entre ellos, sus pensamientos se desbordaban con la necesidad de proteger a su hijo, de ser el padre que él jamás había sido. Necesito saberlo todo, exclamó Miguel, ya incapaz de contener el torrente de emociones. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué necesita Mateo? Su corazón latía con fuerza, la preocupación por ese niño palpitando en su interior. El tiempo pareció detenerse, y el silencio pesaba tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo. Rosa se volvió hacia él, sus ojos reflejando no solo miedo sino la urgencia de responder. Hay una posibilidad de que necesitemos hacerle una prueba, y eso también va a implicar. Elena tomó la mano de Miguel, mientras él sentía que su respiración se cortaba. ¿Qué prueba?, apenas pudo preguntar. La noche que había pasado no era nada comparado a la oscuridad que comenzaba a vislumbrar. Una prueba de paternidad, dijo Rosa, y en ese instante, el mundo de Miguel se tambaleó. La revelación lo dejó atrapado en una red de incertidumbres. No solo se trataba de lo que Mateo necesitaba, sino de lo que su existencia misma significaba. Mientras la vida se apoderaba de cada rincón de su mente, Miguel se dio cuenta de que la revelación de Rosa no era solo un desafío, sino un nuevo camino lleno de decisiones que cambiarían su vida. ¿Sería Mateo su hijo biológico? Y si no lo era, la única respuesta estaba justo frente a él, pero el abismo de lo desconocido lo helaba. ¿Estamos realmente listos para esto?, preguntó a Elena, su voz temblando de preocupación. Ella le sonrió, llena de fuerza y amor. Lo descubriremos juntos, le dijo. Miguel contuvo el aliento. Cada hilo de su ser sabía que lo que está por venir marcaría un antes y un después en su vida. Y mientras avanzaban hacia el encuentro con Mateo, el futuro se abría ante ellos como una hoja en blanco, lista para ser escrita. ¿Podría su amor superar la verdad? La atmósfera en la casa de Rosa se densificó con cada segundo que pasaba. Miguel sintió como el peso de sus responsabilidades lo aplastaba. La incertidumbre le desbordaba,
y el miedo a lo que pudiera descubrir se convirtió en un nudo en su estómago. Sin embargo, una voz en su interior le decía que estaba allí por una razón. ¿Cómo se supone que debemos hacerlo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Todo su ser anhelaba respuestas, pero temía que las revelaciones que se avecinaban pudieran desbordar su voluntad. Rosa respiró hondo, como si atravesara una tormenta interna. Es un proceso complicado. Si la prueba da un resultado positivo, Mateo tendrá derecho a más apoyo, pero si no lo eres. La mirada de Rosa se desvió hacia el suelo, y en ese gesto, Miguel vio el miedo reflejado. Debo saberlo. No puedo vivir con un futuro incierto, no solo para mí, sino para él. Su determinación surgía como un mantra repetido, una necesidad profunda de proteger a Mateo. Cada palabra era como un paso a la orilla de un abismo del que no sabía si podría regresar. Yo tampoco quiero vivir con secretos, respondió Rosa con suavidad, pero te prometo que solo quiero lo mejor para él. Siempre. El silencio se había convertido en un testigo incómodo entre los tres. Ella lo miró con una súplica, una madre tratando de salvar a su hijo como fuera. Quizá podamos hablarlo más tarde, sugirió Elena, intentando apaciguar las tensiones. Pero Miguel no podía permitirse el lujo de posponerlo. El niño que estaba en el cuarto contiguo merecía respuestas. ¿Qué si no soy su padre? La pregunta salió de sus labios, como un eco oscuro en la habitación. En ese instante, la presión aumentó, y Miguel sintió que su respiración disminuía. La no respuesta lo llenó de ansiedad. Todos esos días con Mateo, todas esas sonrisas compartidas se volverían un espejismo. Rosa lo observó fijamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. Recuerda que, aunque el resultado no sea el que esperas, eso no borra lo que ya eres para él. Eres su figura en este momento, su protector. Miguel cerró los ojos con fuerza, incapaz de apartar la imagen del niño de su mente. La risa de Mateo, su curiosidad desbordante, todo parecía tan real, tan suyo. ¿Y si todo eso se perdía en un laberinto de dudas? Voy a hablar con él. Necesito verlo, necesito que me vea. Miguel se levantó de la silla, la determinación nueva dando aire a su voz. Miguel. Rosa lo agarró del brazo, sus ojos suplicantes. No lo hagas solo. No tengo idea de cómo pueda reaccionar, lo haré, insistió, sintiendo la urgencia en su pecho. Como un padre ansioso, abrió la puerta del cuarto de Mateo. Al entrar, la luz suave de la tarde iluminaba al pequeño sentado en el suelo, jugando con bloques de colores. Su inocencia y alegría fueron un bálsamo a traumas invisibles. Hola, Mateo, dijo Miguel, tratando de liberar la tensión en su voz mientras se arrodillaba a su lado. El niño levantó la vista, su sonrisa iluminó la habitación como un rayo de sol. Miguel. ¿Quieres jugar?, preguntó, animado. Claro que sí, pero antes ¿podemos hablar un momento? Miguel sintió como su corazón temblaba al pronunciar aquellas palabras. La sonrisa de Mateo titubeó, pero no se desvaneció. ¿De qué? Sobre nosotros. Sobre todo lo que estamos pasando. Mientras Miguel preparaba sus palabras, el abrazo de la realidad lo envolvía. Una decisión se acercaba, y con ella, un camino incierto que podría cambiar sus vidas para siempre. Todo estará bien, ¿verdad? Mateo lo miraba, mostrando una confianza desbordante. En sus ojos brillaba una inocencia que Miguel anhelaba proteger. Eso espero, le respondió Miguel, sintiendo como una oleada de amor lo inundaba. ¿Este sería un momento trascendental? ¿Podría sostener la verdad sin romperse? La respuesta a sus miedos estaba cada vez más cerca. El silencio entre ellos se hizo pesado, y Miguel sabía que cada palabra tenía el poder de construir o destruir. El tiempo se detuvo. Y si lo que estaba a punto de decir cambiaría no solo su relación con Mateo, sino también su propia identidad. Mateo, necesito que me escuches. El eco de sus palabras resonó en aquel cuarto, como un tambor distante. Y en ese instante, todo lo que había imaginado se convirtió en una realidad inminente. ¿Estaba realmente listo para la verdad que se avecinaba? Mateo lo miró con curiosidad, como si estuviera esperando un cuento emocionante. Miguel sintió que el nudo en su estómago se apretaba más.
No podía romper la magia que existía entre ellos, pero sabía que la verdad era un monstruo que no podría ignorar por más tiempo. La inocencia de Mateo era un tesoro, y él era el guardián de aquel mundo. «¿Ves, Mateo?», comenzó, buscando las palabras adecuadas. «Hay algo que necesito que sepas. Algo que está pasando, algo importante sobre nosotros». Sentía en el aire la tensión, como si el tiempo en ese pequeño cuarto pudiera deshacerse con una inhalación profunda. La risa de Mateo aún resonaba en sus oídos, y sus ojos brillantes le recordaban que era más que solo un niño, era su compañero. «¿Es malo?», preguntó Mateo, y su voz pequeña resonó en el corazón de Miguel como una campana. «¿Te vas a ir?». «No, no. Te prometo que no me iré». Miguel se esforzó por sonreír, aunque sentía que su propia voz se desmoronaba. «Solo quiero que sepas que tú eres muy especial para mí». Mateo inclinó la cabeza, confundido. «Pero yo también te quiero, Miguel. Eres como mi papá». Esa palabra resonó con fuerza, calándoles hondo en el pecho a ambos. Era un pequeño puñal de esperanzas y miedos que atravesaban sus corazones. Miguel sintió que las paredes del cuarto se cerraban, y la realidad se volvía aún más intensa. La postura de Mateo era segura, pero Miguel sabía que uno de esos momentos estaba a punto de cambiar su vida. El pequeño no se daba cuenta del dilema que se cernía sobre ellos. «Mateo, quiero saber si de verdad piensas que podría ser tu papá. Pero también tengo miedo de lo que pueda significar eso». La última palabra se ahogó en su garganta. Un destello de comprensión cruzó el rostro de Mateo. «¿Te sientes raro porque no eres mi papá de verdad?». «Sí. Algo así». Miguel luchaba por no quebrarse mientras la verdad comenzaba a fluir entre ellos. «Es difícil, hijo. Pero lo que siento por ti es muy real y no importa si somos solo amigos o algo más. Lo importante es que siempre estaré aquí para ti». Un silencio pesado llenó la habitación. Mateo se quedó mirando a Miguel, su expresión de sorpresa se transformó lentamente en algo más profundo. «Entonces no importa si no eres mi papá de verdad, ¿verdad? Solo importa lo que hacemos juntos». Miguel sintió el peso de sus propias inseguridades desmoronarse un poco. «Exactamente, Mateo. Eso es lo más importante». Pero, en su interior, una tormenta de emociones lo llenaba de desasosiego. La indiferencia con la que el mundo a veces juzga a las familias no tradicionales le aterraba. ¿Podría realmente aceptar todo lo que los rodeaba, un vínculo que iba más allá de las etiquetas? «¿Recuerdas cuando jugamos a ser superhéroes?», preguntó Mateo, con una chispa en sus ojos que encendió algo en Miguel. «Eres el mejor superhéroe que tengo». Las palabras del niño llegaron como un bálsamo y, al mismo tiempo, un recordatorio de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Miguel sonrió. Sintió que la calidez de la conexión que compartían iluminaba la oscuridad de su incertidumbre. «Y siempre seré tu superhéroe, Mateo». Pero la duda seguía acechando. Aunque el niño parecía comprender, Miguel sentía que el camino adelante no sería sencillo. Había más en juego de lo que podía manejar. Cuando se giró hacia la puerta, dispuesto a buscar a Rosa y tomar la prueba, una sensación helada se apoderó de él. No solo era su propio futuro el que estaba en juego, sino el de Mateo también. En ese instante, el timbre del teléfono resonó en la casa. Miguel se congeló. Una parte de él sabía que lo que estaba a punto de responder podría ser la clave para cerrar el ciclo de incertidumbres o abrir una puerta a un caos aún mayor. «¿Quién será?», preguntó Mateo, con la voz baja. «Espero que nadie importante», musitó Miguel, y al mismo tiempo, una premonición de lo que podría escucharse al otro lado le recorrió la piel. Miguel tomó aire, el instante crucial llegó. Con la mano temblando, se dirigió hacia el teléfono, ya. Sintiendo que el destino de su vida podía cambiar en un segundo. ¿Qué le esperaba al contestar? ¿Y qué revelaciones podrían surgir que todos temían? Era el momento de descubrir la verdad. Miguel tomó una respiración profunda antes de contestar el teléfono, sintiendo que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. El sonido del timbre había resonado como un eco de advertencia en su mente. Al alzar el auricular, la voz de Rosa apareció, suave pero cargada de urgencia. «Miguel, hay algo más que necesito decirte. Algo que no te he contado. Mateo no solo necesita saber quién es su padre.
Hay una historia más compleja que conecta a todos nosotros. Las palabras de Rosa parecían girar en la habitación, llenando el aire con una mezcla de tensión y curiosidad. ¿Qué podía ser tan importante? Miguel sintió que su corazón palpitaba en sus oídos. Dímelo todo, exigió con firmeza, su voz resonando con una intensidad que no había sentido antes. Lo que no sabes es que Mateo no es el único niño en mi vida. Después de que nos separamos, conocí a otra persona y me quedé embarazada de su hijo. Se llama Nicolás y vive conmigo. No sabía cómo arruinar tu vida contándote esto antes, soltó Rosa, sus palabras fluyendo como un torrente descontrolado. Miguel se quedó mudo. Las revelaciones lo golpearon como una ola, dejándolo empapado en confusión y vulnerabilidad. Su mente parpadeó rápidamente entre imágenes de los niños, una familia que nunca había imaginado, una conexión que se estaba formando ante sus ojos. Pero también sentía que su propio corazón se dividía. ¿Por qué no me dijiste nada al principio?, cuestionó con más dolor del que esperaba. Porque tenía miedo de cómo reaccionarías. Tenía miedo de perderlo a él también. Quería protegerlo. Pero ahora veo que al esconder la verdad también te he alejado de tus derechos como padre, respondió Rosa, su voz temblando de emoción y honestidad. Miguel se dejó caer en el sofá, haciendo frente a las emociones que lo embargaban. ¿Cómo podría enfrentarse a esta verdad? El camino hacia la reconciliación que había imaginado con Mateo ahora estaba más complicado de lo que jamás había anticipado. Pero en el fondo de su ser, sabía que alejarse no era la respuesta. ¿Dónde está Nicolás ahora?, preguntó, sintiendo que cada palabra era un acto de valentía. Está en casa, quiero que los conozcas. Merecen tenerte en su vida, Miguel. Ambos lo necesitan. Tú eres su padre, dijo Rosa, y esas palabras, por primera vez, resonaron con claridad. Miguel entendió entonces que la familia no se definía solo por la sangre, era un vínculo de amor, de dedicación, sobre todo, de unión. Voy a ir a verlos, decidió, una determinación renovada inundando su ser. El miedo a la duda se desvaneció al pensar en la posibilidad de encontrarse no solo con Mateo sino también con Nicolás. Ambos necesitaban saber que no estaban solos, que tenían un padre que estaba dispuesto a luchar por ellos. Te agradecería que me acompañaras, Rosa, porque esto no es solo algo que hacemos tú y yo. Es un nuevo comienzo para todos nosotros, dijo Miguel, su voz firme. No había más espacio para el temor, era el momento de ser la figura paterna que tanto había anhelado ser. Tras colgar, la ansiedad fue reemplazada por una tristeza reconfortante, pero al mismo tiempo inspiradora. Cuando salió del cuarto, se topó con Elena, que esperaba con una mezcla de inquietud y curiosidad. ¿Qué decidió?, le preguntó, viendo la resolución brillar en sus ojos. Voy a conocer a Mateo y a Nicolás. Quiero que se sientan amados, porque eso es lo que merecen, respondió Miguel, sintiendo el amor de Elena fluir en el aire entre ellos. Estaba asustado, pero, por primera vez, también sentía esperanza. Ambos se dirigieron al hogar de Rosa. Al llegar, abrió la puerta con una calidez inesperada, pero había un brillo palpable de nerviosismo en su rostro. Miguel sintió una conexión especial al cruzar ese umbral. Había recorrido el camino del miedo, el rencor y la duda, pero ahora estaba listo para abrazar la verdad. Mateo y Nicolás, dos niños que llevaban en sus corazones el mismo amor por el cual Miguel había estado luchando toda su vida, se encontraban en la sala. Los ojos de Mateo brillaron al verlo, y por un corazón latente, supo que todo iba a estar bien. Nicolás se veía curioso, como si sintiera la energía del cambio que estaba a punto de desatarse. Hola chicos, dijo Miguel, arrodillándose para estar a la altura de ellos. Su voz era suave, llena de ternura. Quiero que sepan que estoy aquí para ser su papá, si ustedes me dejan. Ambos niños se miraron entre sí, y en la inmediatez de su intercambio, Miguel vio que había un camino hacia adelante. Mateo primero se aventuró a acercarse, luego Nicolás, ambos llenos de amor e inocencia. Siempre serás nuestro papá, dijo Mateo, y al escuchar esas palabras, Miguel sintió que el peso del mundo se desvanecía. El abrazo final puso fin a lo que había sido un viaje confuso, pero lleno de valor. Con las manos entrelazadas, Miguel supo que cada paso hacia adelante traería consigo aventuras, desafíos y por sobre todo, amor.
Aquella noche en la sala de Rosa se convirtió en un nuevo capítulo lleno de risas, anhelos compartidos y la promesa de un futuro brillante. El camino no sería sencillo, pero ante la adversidad, Miguel había encontrado su razón de vida. Mientras se sentaban juntos a compartir risas y anécdotas, supo que lo peor ya había pasado. La verdadera vida ahora comenzaba y él no podía esperar a seguir construyendo recuerdos y amores interminables. Esta es solo una parte de la historia. La vida de Miguel, Rosa y los niños siempre será un conjunto de decisiones, amor y transformaciones. Da el siguiente paso en tu vida y no pierdas de vista lo que realmente importa. Ahora, necesitas suscribirte ahora mismo. Así no te perderás nuestras próximas historias exclusivas que también podrían tocar tu corazón. Deja un like ahora para que el algoritmo nos ayude a crecer. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que todos merecemos vivir. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación en la vida. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.